Bien, muchachos, entonces vamos a continuar con el curso de simulación en HiSim. En este caso vamos a empezar a trabajar lo que es el ingreso de corrientes de materia y energía que hay que tener en cuenta para poder definir lo que son estas corrientes de materia, cómo se agregan y posterior a eso entonces vamos a mirar un poquito lo que es calcular y estimar propiedades de esas corrientes y que pues son bastante útiles en ciertos casos en donde hay que hacer análisis de un flujo de una corriente en un proceso. Entonces en esta presentación entonces podemos ver cómo se identifica cada corriente, entonces las de masa con color azul, las de energía con color rojo. Ahora las vamos a ver en HiSim. Lo que está aquí a continuación es muy importante y no se les debe olvidar, que es cómo se deben definir las corrientes de materia. Entonces, las corrientes de materia deben cumplir unos grados de libertad y son los siguientes. Debe tener por lo menos dos variables de estado, que pueden ser entre fracción de vapor, temperatura y presión. ¿Qué se entiende como fracción de vapor? Se entiende como esa porción de la mezcla que está en vapor. Entonces, si usted, por ejemplo, ingresa una fracción de vapor de 0.8, de 0.8, lo que le está diciendo al simulador es que el 80% de la mezcla se encuentra en estado gaseoso. Si lo ingresa totalmente de 1, pues varía de 0 a 1, entonces si ingresa 1 es que la mezcla es totalmente de vapor. Si es 0, o sea que no hay nada de vapor, o sea es líquida totalmente. Entonces tenemos la temperatura, la presión, son necesarias para poder agregar la corriente, pero entonces dentro de estas tres debe haber al menos dos. O sea que puede ser una combinación de ellas, por ejemplo, fracción de vapor presión, temperatura fracción de vapor, cualquier combinación de ellas se puede, pero ojo, deben ser dos, o sea, no una sola. Ahora, después de eso hay que agregar un flujo. Ese flujo puede ser molar, es decir, kilomol hora, kilomol segundo, libramol. Puede ser másico, kilogramos hora, barriles por día, barril por hora, litro por hora, kilogramo hora, libra hora. Entonces todo lo que es flujo másico. Puede ser volumétrico, que en este caso hablamos de barril por día, metros cúbicos por segundo, todo lo que son flujos volumétricos. Y adicional a eso, y nunca debe faltar, lo que es la composición. ¿Qué es la composición? Pues la fracción másica o molar o volumétrica de los componentes que conforman la mezcla. Entonces, esos son las cosas, los aspectos, o como se nombran acá, grados de libertad que hay que tener en cuenta para poder añadir una corriente de materia. En el caso de las corrientes de energía, que son las que se representan por la flecha roja, solamente hay que agregar el flujo de calor que representa esa corriente. Entonces, usted simplemente le ingresa, le da un nombre e ingresa cuál es la cantidad de calor que representa esa corriente, que posteriormente puede representar una corriente de calor que está ingresando o que puede estar saliendo de un proceso. ¿Vale? Entonces, ya vamos entonces a entrar a lo que es el ambiente de simulación, simulation, que es este que está acá. Nosotros, todo lo que hemos visto en las clases anteriores era el ambiente properties, o que recibe el nombre de Basis Manager. Ahí era donde ingresamos los componentes, paquetes de fluidos, reacciones, ¿cierto? Entonces ya luego de que ingresamos al menos esos dos aspectos, que es paquete termodinámico y componentes, podemos ya pasar al ambiente de simulación. En alguna ocasión les mostré que usted no puede pasar al ambiente de simulación sin antes haber ingresado al menos lo que acabo de mencionar. Ahora, entonces en este ambiente de simulación, que es este que está aquí, se le despliega una ventana, una paleta de objetos, que es donde vamos a encontrar todos los equipos, ya la vamos a visualizar, y ahí es donde vamos a poder ingresar las corrientes de materia. Entonces, esta es la paleta de objetos que les estoy mencionando. Entonces, esta paleta que está acá recibe el nombre de paleta de objetos o paleta de módulos,
es aquella donde se van a encontrar todos los módulos disponibles para poder llevar a cabo las simulaciones en el simulador. Entonces ellas están categorizadas en ciertos grupos, por ejemplo las que son las columnas o lo que son pues los equipos más comunes. Entonces más o menos acá les voy mencionando qué representa cada equipo, pues los más característicos, para que usted pues se vaya familiarizando y los vaya identificando. Entonces este primero que vemos acá, este es un mezclador, un tanque de mezclado. Este que tenemos acá, pero este es el evaporador flash, separador flash. O sea, este es el módulo que hicimos la subrutina de cálculo acá en clase. Este es un decantador, ¿cierto? Este es un tanque, este es un cooler, un enfriador. Este es un heater, calentador. Esto es red de intercambio de aprovechamiento de calor. Este es un módulo que permite simular intercambiadores de coraza y tubo. Este es un aeroenfriador. ¿Cuál es este? El rojo. Sí, ese se puede simular como un hervidor, es decir, la carga energética que aplica el hervidor. O sea, simplemente, ahora más adelante que veamos la parte de transferencia de calor, vamos a darnos cuenta que este bloque de heater lo que nos permite nada más es poder conocer qué cantidad de calor hay que agregarle una corriente para aumentar su temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, tú dices, tengo una corriente, una mezcla de componentes que está a 40 grados y se quiere subir a 60. Entonces, tú a través de ese bloque puedes saber qué cantidad de calor debes agregar para poder subir la temperatura a esa que tú quieres. O también puedes coger una corriente que está a una temperatura determinada, 40, 50, 20 grados, y tú le agregas una cantidad de calor específica. ¿Y qué te va a calcular el simulador? La temperatura a la que va a salir. O sea, hay varias formas de poderlo simular. Más adelante lo vamos a ver. Entonces tenemos por acá lo que es aeroenfriadores, hornos, furnace. Tenemos lo que son bombas. Tenemos lo que son turbinas, compresores. Estos son tuberías de secciones de gas. O sea, aquí vamos a poder simular redes de tuberías, codos, en este caso válvulas de globo, mariposas, o sea, todo lo que son accesorios de redes de tubería. Esta es una válvula, ¿cierto? Que puede ser una válvula de mariposa, se puede configurar para varios tipos. Esta es una válvula de relief, o sea, una válvula de seguridad. Este tipo de válvulas se usan para en las simulaciones representar lo que son alivios de presión. Este es un mezclador. Este es un separador. Este es el bloque de los reactores. Este es un reactor CCTR. Este es un reactor de flujo pistón, que puede simular flujo pistón o PBR, o sea, de lecho empacado. Estos bloques que usted ve por acá son herramientas modificables que nos permite hacer el simulador. Dentro de ellas identificamos por lo menos este, que es el bloque balance, que es para hacer balance de materia. Este que es el spreadsheet, que es como una hoja de cálculo que usted puede agregar al simulador para hacer sus cálculos propios, ¿cierto? Aquí tenemos entonces lo que es, creo que este es un secador. Estos son equipos de manejo de sólidos, filtradores, cristalizadores. Todos estos últimos equipos que están acá son equipos de manejo de sólidos. Centrifugadores, creo que está por acá. Este es un sedimentador, si no estoy mal. Entonces, ahora ya entramos al simulador y confirmamos la información. Bien. Entonces, más o menos aquí tiene los equipos característicos de lo que es HYSYS. Tenemos una sección que es de columnas. Aquí en las columnas entonces vamos a poder encontrar para simular absorbedores, para simular columnas de destilación, en fin. Entonces aquí abro un paréntesis y entonces le pido que entonces tenga mucho en cuenta esto para su proyecto, para que usted enseguida se enfoque. Ya más o menos aquí le mencioné los equipos que están presentes. Entonces, para que sepa, entonces, a la hora de plantear su proceso, si va a cambiarlo o si va a continuar con el que planteó en el primer corte, entonces sepa que estos son los equipos disponibles en HYSYS. Bien. Ahí no estaba disponible la pirona. Creo que no.
no hay, la pirólisis se hace en un reactor, o sea, realmente lo puedes hacer en un reactor de equilibrio, de conversión. Se puede simular con un reactor de conversión. Como tal no hay un reactor de pirólisis, pero sí puedes simularlo con uno de los reactores que están ahí. Entonces, ¿pero qué necesitas? Necesitas conocer la cinética de la reacción de pirólisis, las reacciones que ocurren ahí, la conversión. Entonces, si tienes esa información y tienes las reacciones químicas que ocurren, podrías simularlo en uno de los reactores de conversión o de equilibrio. Bien, entonces, sigamos. Entonces voy a irme un momentico al simulador para que entonces veamos un poco de lo que me referí ahorita. Entonces abrimos HYSYS y procedemos entonces a ingresar unos componentes de prueba para poder ingresar lo que es la corriente de materia y ustedes vean en qué consiste. Bien, entonces vamos a abrir un casito nuevo acá. Entonces vamos a agregar acá unos componentes. Vamos a agregar una corriente de hidrocarburos liviana, metano, vamos a agregar etano, vamos a agregar propano, butano, ¿cierto? Vamos a agregar paquetes de fluidos, en este caso sea Ben Robinson. Listo, y me voy al ambiente de simulación. Entonces, en este caso el ambiente de simulación, entonces acá me aparece la paleta de objetos que les mencionaba hace un momento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos todos, o sea, esta versión de HYSYS, que es la 10.0, los pantallazos y las imágenes que están en la presentación fueron tomados de la versión 9.0, entonces aquí podemos ver un poquito lo que varía de una versión de HYSYS a otra. Entonces vemos que acá, bueno, en la parte de arriba aquí vemos lo que son streams, o sea, son las dos corrientes, las corrientes de materia que habíamos dicho que eran las azules, las rojas que eran las de energía. Aquí vemos pues una clasificación que está un poco más sintetizado. Entonces vemos los equipos de transferencia de calor, entonces vemos el heater, vemos el cooler, vemos el heat exchanger, el furnace, que es el horno, air cooler, intercambio energético de corriente fría y caliente, intercambiador de placas. Vemos acá los equipos de, por ejemplo, hidráulicos, lo que es mezcladores, separadores, segmentos de tuberías, y estos que ya son software específicos para toda la parte de intercambio y transporte a través de tuberías. Estos ya son software complementos un poco más específicos. Vemos aquí lo que son equipos de cambios de presión, bombas, válvulas de alivio, compresores, expansores o también turbinas. Vemos lo que son los reactores. Entonces fíjense, aquí vemos reactores. Veamos qué tipo de reactores tenemos acá. Entonces tenemos el CCTR, PFR, reactores de conversión, de equilibrio, de Gibbs. Tenemos por acá un neutralizador. Tenemos una planta de alquilación por acá, una planta de alquilación con ácido sulfúrico, una plantica de isomerización, un hidrotratador de nafta, un reformador catalítico, un hidrocracking, un lecho de hidroprocesamiento. Tenemos cracking catalítico, tenemos tratamiento de gas. Entonces fíjense que tenemos coquización, delay coker, miren. Entonces esto es lo que trae las nuevas versiones, te dan la posibilidad de tener nuevos modelos, nuevos paquetes para poder simular. Entonces fíjense que uno de los fuertes precisamente de HYSYS es eso, la parte petroquímica. Tenemos por acá una viscorreductora, vea, Vis Breaker. Tenemos por acá una unidad de recuperación de sulfuros. Por acá tenemos un iPlant model, o sea, por lo menos de reactor es bastante complejo, tiene bastante de los procesos y transformaciones que se dan en la industria petroquímica. En el caso de separadores, por ejemplo, tenemos varios también. Tenemos, por ejemplo, lo que es el separador, que es el separador flash. Tenemos acá un separador de 3 fases, tanque, torre de destilación, splitter, absorbedor con reflujo, absorbedor con rehervidor, destilación en 3 fases, método corto y método, esto lo vamos a ver más adelante, método corto para que se utilice la destilación,
un extractor líquido, una torre de stripper de 3 fases, una torre de destilación con 4 strippers, una torre al vacío de petróleo, tenemos una unidad fraccionadora de FCCU, tenemos un separador de sólidos simple, tenemos un ciclón, tenemos un hidrociclón, tenemos un hidrociclón líquido, tenemos un bathhouse filter, o sea, este es un filtro, tenemos un filtro rotatorio al vacío, tenemos un precipitador y tenemos un cristalizador. Entonces ya aquí tienen bien referenciados los equipos o módulos que están pues disponibles en HYSEE. Aquí hay pues sí, ya más que todos esos son los equipos. Ya está la parte de control, ok. Entonces atento a eso, que todo lo que acabo de mencionar, porque le va a dar a usted una luz de si su proceso se puede entonces simular en HYSEE, ¿vale? Entonces veamos cómo es el ingreso de la corriente de materia. Es muy sencillo, seleccionamos la corriente de materia, la agregamos acá a nuestro ambiente de simulación. Es muy dinámico, muy intuitivo el ambiente. Entonces le damos doble clic para empezar a agregar la información. Le podemos poner cualquier nombre a nuestra corriente. Vamos a ponerle aquí corriente hidro, ¿cierto? Entonces inmediatamente usted le da ese nombre, pues el nombre que le aparece en el ambiente. Entonces procedemos a ingresar la información que mencionamos. ¿Qué se necesita? A ver, ¿cuáles son los grados de libertad para el ingreso de una corriente? Mencionamos al inicio. ¿Cuáles son, Frangel? ¿Cuáles son? Los grados de libertad para poder agregar una corriente de materia. ¿Cuáles? ¿Cuál es el mínimo 2? ¿Dentro del mínimo entre cuáles? Temperatura, presión o fracción de ¿qué? De vapor. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que la temperatura está a 10 grados centígrados. Usted puede cambiar aquí cualquier escala. Vamos a decir que está a 10 grados centígrados, que está a una atmósfera de presión. Entonces, fíjense que hemos agregado apenas temperatura y presión. Aquí el simulador cuenta como con una ayudita, por así decirlo. Le dice composiciones que desconocidas, un non-composition. Entonces aquí donde dice composition, mire, aquí es donde podemos agregar las composiciones. Entonces mucha atención a esto. Predeterminadamente él viene acá con fracción molar, pero puede ser fracción másica o fracción volumétrica. Entonces vamos a poner acá una fracción. Entonces vamos a decir que de metano hay 0.1. entonces le va a pedir que indique en qué tipo de base o qué tipo de composición va a ser, si va a ser molar, si va a ser másica, si va a ser fracciones volumétricas o lo va a ingresar como flujos másicos. O sea, porque usted también puede ingresar a los flujos másicos individuales de cada componente. Entonces en este caso va a decir que es una fracción molar, que la del metano es 0.1, que la del etano es 0.4, que la del propano es 0.8. entonces aquí usted enseguida se da cuenta que está mal, porque la composición está dando mayor que 1, ¿cierto? Entonces tiene que ser realmente pues 1. Entonces aquí decimos que el propano es 0.3 y finalmente decimos que el butano es 0.2, por ejemplo. Entonces inmediatamente aquí ya vemos que está 1, le damos OK. Entonces fíjense que ya tenemos lo que es nuestros componentes. Vemos que a estas condiciones, entonces por ejemplo si me voy aquí a condiciones, vemos que me aparece una información que inicialmente no estaba, por lo menos lo que es la fracción de vapor. Vemos que aquí la fracción de vapor es de 1, significa que a esa condición de temperatura y esa condición de presión, esa mezcla se encuentra en estado ¿qué? En estado totalmente gaseoso. Por ejemplo, entonces ya yo puedo empezar a jugar con esto, y precisamente esta es la ayuda del simulador. Entonces, por ejemplo, si yo bajo a 10 grados la temperatura, vemos que aún a presión atmosférica a 10 grados, esas sustancias se encuentran pues en estado gaseoso. Entonces, imagínense que usted esa sustancia la está transportando en una red de tuberías, pues en el caso de aquí de Cartagena no hay ningún problema que eso se vaya a condensar, porque imagínate, a 10 grados y a presión atmosférica eso sigue estando en estado gaseoso. Pero entonces si ya nos vamos a unas condiciones distintas, donde hay temperaturas por debajo de 0, países como Estados Unidos y países en Europa que son pues potencia y en todo lo que es procesos de refinación, de extracción de crudo,
pues son países que pueden presentar condiciones extremas de baja temperatura y que, por ejemplo, entonces si pongo acá menos 30 grados centígrados, entonces fíjense que a menos 30 grados centígrados no hay ningún lío con esas sustancias todavía. Si seguimos bajando la temperatura, vamos a poner ya una situación muy extrema, menos 40 grados, por ejemplo, vemos que ya a menos 40 grados centígrados ya no es totalmente vapor la corriente, vemos que la fracción de vapor ya no es 1, sino que bajó a .8436, o sea que un 84.36% es vapor y un 15.64% es líquido. Entonces vemos aquí lo que es la parte líquida, vemos la fracción de vapor en parte líquida, podemos ver la entalpía de la fase de vapor, la entalpía de la fase líquida, podemos ver la entropía, datos termodinámicos importantes, podemos ver en la composición cuál es la composición de cada componente en cada fase, podemos ver la composición de la fase gaseosa del metano, vemos que el metano en la fase gaseosa es 0.1183 y en la fase líquida hay apenas 0.0013. En el caso del etano vemos que hay en fase gaseosa 0.4622 y en la fase líquida hay 0.0645. El propano vemos que en la fase gaseosa hay 0.30 y en la fase líquida 0.27. Y el butano en la fase líquida vemos que hay en la fase gaseosa vemos que 0.1151 y en la fase líquida vemos que hay 0.6581. Aquí podemos analizar la influencia del peso molecular en los hidrocarburos. Vemos que a medida que aumenta el peso molecular de la sustancia, pues a esas condiciones de temperatura vemos que el más liviano obviamente es el metano, es el que menos tiene en fase líquida, y vemos que obviamente entre esos cuatro componentes el más pesado es el butano, porque a esas condiciones de temperatura el 65% está en fase líquida, ¿cierto? Entonces esos son los tipos de análisis que ya uno puede hacer con el simulador, con esto tan básico como es ingresar una corriente de materia. Aún no está totalmente definida. ¿Qué nos falta? Entonces habíamos dicho que se necesitaba ingresar temperatura, presión o fracción de vapor. Ya ingresamos temperatura y presión, tenemos las composiciones. ¿Qué nos falta? Un flujo. En este caso podemos tomar una base de cálculo, un flujo cualquiera, y vamos a tomar un flujo de 100 kilogramos hora. Entonces, cuando yo ingreso los 100 kilogramos hora, inmediatamente mi corriente queda totalmente definida, ya está en verde, está todo ok, ya tengo calculado todas las propiedades de esa corriente. Tengo, por ejemplo, acá unas nuevas propiedades que no estaban, como es la entalpía de la corriente total. Aquí vemos, por ejemplo, en las propiedades una serie de propiedades muy importantes que a veces son necesarias: peso molecular, densidad, entalpía, capacidad calorífica, carga de CO2, cerquía, factor Z, C sub P. Imagínense, mira todo lo que hay de las propiedades de esa corriente, que cuando uno está haciendo, por ejemplo, en diseño de plantas, viscosidad, por ejemplo, entonces a veces son propiedades que se requieren calcular. Por ejemplo, la viscosidad, vemos aquí la viscosidad en la fase gaseosa es baja y la viscosidad en la fase líquida es un poco mayor. Entonces fíjense todo lo que se puede analizar y se puede obtener de acá. Dígame. Esas condiciones de esas sustancias que se le van a agregar esos valores que hay que hacerlo a medida que se va haciendo el proceso molecular, por esos valores definidos. Ejemplo, una sustancia de CO líquido que en una parte del proceso pasa a menos 7 grados centígrados. Está en almacenamiento, ya se encuentra a menos 30, menos 25. Todos esos cambios de las propiedades se van haciendo en la medida que el proceso se vaya llevando a cabo. No, ya ahorita lo que va a pasar es que, por ejemplo, cuando ya nosotros tenemos la corriente y nosotros podemos y agregamos un modelo, entonces, por ejemplo, acá, bueno, aquí si se le cierra la ventana de modelos, si se le cierra la ventana donde están las paletas objetos, se va acá donde dice View, y aquí donde dice View se va donde dice Model Palette, ahí. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una pequeña muestra acá, voy a adelantar un poquito, perdón, voy a agregar este intercambiador. Este es un cooler, un heater, ¿cierto? Entonces
voy a abrir el heater. Mire lo que voy a hacer. Al heater voy a agregarle la corriente de entrada, que es la corriente que nosotros agregamos, y vamos a decir que yo quiero que esa corriente que está a menos 30 grados, que es la temperatura que la tengo actualmente, yo quiero que esa corriente aumente su temperatura a 25 grados, ¿cierto? Perdón, a 25, pero acá entonces pongo corriente salida. Este es el nombre de la corriente, corriente salida. ¿Listo? Entonces, aquí en corriente de energía vamos a llamar Q inlet, o sea, porque esta es la cantidad de calor que se va a tener que añadir, entonces le voy a llamar Q inlet a esa corriente. Y entonces fíjense lo que voy a hacer, voy a irme aquí a la, fíjense que aparece la corriente de salida, esta que tenemos aquí es la corriente de energía. Entonces aquí en la corriente de salida voy a darle una temperatura de 25, que es lo que yo quiero que salga. Entonces cuando le doy la temperatura de 25, entonces me voy al intercambiador y digo que la caída de presión en el intercambiador, vamos a ver que ahí va a haber muy poquito, va a ser de 0.1 bares, de 0.1 atmósfera. Entonces vamos a suponer una caída de presión pues bastante baja. Usted puede cambiar acá las unidades, 0.1 atmósfera. Entonces fíjense que el simulador corrió todo. Ya tenemos ese heater ya simulado, y podemos ver entonces que la corriente de salida, ¿qué le agregué yo a la corriente de salida? Lo único que le agregué fue que la temperatura que iba a salir. Miren ya todo lo que me calculó la presión de salida. Presión es de 91.19, y en este caso pues el dato más importante es el calor. ¿De cuánto calor necesito agregar? Entonces, para poder elevar la temperatura de esa corriente necesito agregar 1.935 por 10 a la 4 kilojoule hora, o 4.624 kilocalorías. Necesito agregar yo para poder aumentar la temperatura de esa corriente a 25 grados centígrados. Ya aquí se pueden hacer otras cositas, por ejemplo, aquí donde dice Utility Type, por ejemplo, yo puedo suponerte que ese intercambiador o esa es una corriente que se está calentando con un vapor del proceso, un vapor, por ejemplo, de media presión, o un vapor de alta presión, un vapor de baja, media o alta presión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí aparece, miren, Low Pressure Steam, vapor de baja presión; Medium Pressure Steam, vapor de media presión; High Pressure Steam, vapor de alta presión. Podemos decir que está, en este caso, fíjense todos los utilidades que se llama esto, que pues podemos decir que eso se está calentando con vapor de media presión. Entonces fíjense, cuando yo le doy ahí que se está calentando con vapor de media presión, me dice que cuánto vapor necesito para poder calentar eso. Dice que necesito, para poder calentar a esa temperatura, necesito 9.765 kilogramos por hora de vapor para poder aumentar la temperatura de esa corriente a ese flujo que tenemos ahí. Entonces fíjense lo interesante de esta herramienta. Dígame. También se puede hacer. Entonces en este caso ya no sería con un bloque heater. Entonces nos estamos adelantando un poquito, pero no importa, aquí aprendemos más así, ¿cierto? Entonces aquí ya no sería un heater, sino que sería un cooler. Entonces, por ejemplo, yo aquí selecciono el cooler. Entonces este es el cooler. Vamos a borrar la corriente esta de salida. Borré lo que no era. Borremos la corriente de salida esta que está acá. Vamos a quitar este intercambiador que está acá, ya se no nos sirve. Vamos a borrar esta corriente de energía que está aquí. Y en este caso vamos a agregar ¿qué dijimos que íbamos a agregar? Un cooler, ¿cierto? Porque lo que dice el compañero allá es que queremos enfriar utilizando un refrigerante, ¿cierto? Entonces aquí es muy similar el proceso. Se agrega la corriente de entrada, corriente hidro, corriente salida. Pero fíjense que ahora que cambia acá, vemos que cambia el flujo de la corriente de energía. La corriente anterior era roja y estaba entrando porque era energía que se agregaba. Ahora es lo contrario, ahora es una energía que se extrae, ¿cierto? Para poder enfriar. Entonces vamos a llamarle Q out, calor que sale.
le agregamos una caída de presión, vamos a suponer acá también bajita de 0,1 atmósferas, y entonces decimos que queremos que esa corriente, vamos a suponer que no está a menos 40, sino que está a 25 grados, ¿cierto? Está a 25 grados. Entonces yo quiero, fíjate lo que vamos a hacer aquí, voy a calcular cuánto refrigerante debo usar para que esa mezcla quede totalmente en estado ¿qué? Líquido. Vamos a hacer una prueba acá. Entonces, por ejemplo, acá, entonces fíjense lo que voy a hacer. Entonces me voy a ir acá a la corriente de salida. ¿Y qué puedo hacer? Puedo agregar, si le hago la pregunta, si yo quiero calcular la cantidad de calor que debo extraer para que quede completamente líquida, ¿qué debería hacer? ¿Qué dato debo ingresar ahí en la corriente de salida? Si yo quiero calcular la cantidad de calor que hay que extraer para que esa mezcla de hidrocarburos que está actualmente a 25 grados pase totalmente de estado gaseoso que se encuentra actualmente, pase todo a estado líquido. La temperatura no sé, precisamente yo no sé a qué temperatura, si yo no sé a qué temperatura está totalmente en estado líquido, ¿entonces qué hago? Me varo. Entonces, hombre, les dije que usted podía agregar, ya la presión está, es la misma, el simulador calcula la caída de presión, ¿cierto? Que hubo, que fue de 0.1. Ya tengo presión, tengo entre temperatura y fracción de ¿qué? De vapor. Entonces si yo quiero que eso salga totalmente que condensado, tengo que poner en fracción de vapor ¿qué? 0. ¡Pum! Ahí me calculo enseguida el simulador. Me calculo entonces que la temperatura a la que eso está totalmente condensado es de menos 131.2 grados centígrados y que la cantidad de calor que hay que retirar para que esa mezcla esté totalmente en estado líquido es de 7145 por 10 a la 4 kilojoule hora, que es lo que hay que quitar para poder condensar esa corriente. Por eso lo que nos está diciendo que la temperatura a la que esa corriente está totalmente condensada es de menos 131.2 grados centígrados. Esta es la cantidad de calor que hay que extraer. Y respondiendo a la pregunta que hacía el compañero allá, entonces yo me voy acá donde dice utility, similar a la anterior. Entonces en este caso son refrigerantes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos refrigerante 1, refrigerante 2, refrigerante 3, refrigerante 4. Tú puedes buscar en el manual de HYSE y tú buscas refrigerante 1 en HYSE y te dice qué tipo de refrigerante es, refrigerante 2 te dice qué tipo de refrigerante es. Estos son los más comunes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, puede ser agua, enfriamiento, cooling water. Acá hay otro refrigerante, mira. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner refrigerante 1. Entonces, si es refrigerante 1, mira la cantidad de refrigerante, ahí te aparece la cantidad de refrigerante que hay que usar. Si quiero probar con otro refrigerante, pues cambio refrigerante 2 y ahí vas probando, ¿cierto? ¿Y eso que por la cantidad de refrigerante, de líquido, de esto que necesito? ¿Cómo quiere darlo? ¿Cómo? La cantidad de refrigerante que se necesita. Por eso aquí te lo da. Por ejemplo, si yo uso el refrigerante 3, me dice que necesito 5328 por 10 a la 4. Pero eso no va dependiendo de la cantidad de sustancia que va a pasar. Exacto. Entonces, esta es la cantidad de refrigerante que se necesita para enfriar y condensar totalmente 100 kilogramos horas de ¿qué? De esa corriente que está entrando. Porque si yo cambio aquí el flujo másico, pues obviamente cambia todo lo demás y precisamente esa es la idea de un simulador. Acuérdense el método modular secuencial. Lo que entra, las entradas van cambiando mis salidas. Bien. Entonces, aquí pudimos hacer una pruebita de cómo funcionan las corrientes de energía, las corrientes de materia, y mirar cómo se aplicó en el caso para calentar una corriente y para enfriar una corriente. Entonces, volvamos acá a la presentación y sigamos, ¿vale? ¿Alguna pregunta más hasta acá? Puedo conectar un cooler con chile
Sí, claro, si de pronto tu proceso se enfría, por ejemplo, en una etapa eso es la industria, ¿cómo que se llama? Eso se llama un sistema de condensación multietapa. Entonces, que se pasa por un aerocooler, pues se condensa, pasa por un compresor, se condensa, y después más adelante se puede pasar a calentar, o sea, no hay ningún problema, depende de la estructura de tu proceso. Exacto, lo que es que necesito conectarlo para el tema de refrigerar. Todo es posible, mientras tú tengas la estructura clara. O sea, ya entonces precisamente te tienes que sentar y mira, fíjate, ahí les mostré más o menos cómo se simula eso de un calentador, de un enfriador, de una corriente, es muy sencillo. Bien, entonces ya pues más adelante hay otro tipo de equipos que vamos a ver en intercambio de calor, que son los intercambiadores de coraza y tubo. En este caso ya ahí tú puedes, te va a simular lo que realmente es el funcionamiento de un intercambiador de coraza y tubo, donde tú vas a poder seleccionar qué va por la coraza, qué va por los tubos, cuál va a ser el diámetro de la coraza, cuál va a ser el arreglo de los tubos, si va a ser triangular, si va a ser circular, si va a ser cuadrado, todo eso te da la oportunidad de seleccionarlo ahí, ¿vale? Bueno, entonces este era el ambiente que estábamos viendo. Aquí es donde, fíjense, ahí podemos montar nuestras simulaciones, ahí hay una simulación montada, tú puedes conectar varios equipos, mira, aquí está, ahí vemos conectado un mezclador con una torre, un separador, un intercambiador por allá, o sea, tú puedes ajustar varias cositas ahí, ¿vale? Bien, entonces, bueno, este era un ejemplo, esto fue ya más o menos lo que nosotros hicimos, con de pronto una corriente un poco más sencilla. Y entonces quiero pasar a explicar algo muy importante, que es esto que está acá. Bien, entonces, esto que son evaporación espontánea y una corriente de materia. Entonces, nosotros simplemente con el ingreso de una corriente de materia vamos a poder determinar dos propiedades que son muy importantes en las mezclas de sustancias, en la parte de procesos de separación, que son los puntos de rocío y puntos de burbuja, o en este caso pues me refiero a temperatura de rocío y temperatura de burbuja. ¿Y que dónde es la importancia de estas temperaturas? En los procesos de destilación, ¿cierto? En los procesos donde se va a hacer separación de mezcla, es importante saber a qué temperatura mi mezcla va a empezar a condensarse, o a qué presión mi mezcla va a empezar a condensarse, o a qué temperatura o a qué presión mi mezcla va a empezar a evaporarse. Entonces vamos a ver acá cómo funciona esto. Entonces tenemos el primer caso. Entonces como pueden leer ahí, hablamos de evaporación espontánea de una corriente. Entonces nosotros podemos modificar la fracción de vapor ya sea 0 o 1. Entonces en Heisenberg, ¿qué pasa? Entonces podemos leer lo que dice acá. Dice Heisenberg calcula la presión y la temperatura dependiendo de lo que sea especificado como variable independiente. Entonces, si se despliega un error en este tipo de cálculo, significa que la presión de vapor específica no existe a las condiciones de presión o temperatura especificadas. Es decir, la presión específica es mayor que la presión cricotembárica, o la temperatura específica es de un valor a la derecha de la temperatura criconentérmica sobre la envolvente estándar de presión-temperatura. ¿Qué son estas? Estos términos que hablan aquí son las condiciones de presión y de temperatura donde una mezcla puede estar en estado líquido, gaseoso o en ambos, o solamente en un estado de ellos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, por ejemplo, en el caso del cálculo de punto de rocío, ¿qué es el punto de rocío? Es la temperatura o la presión, porque puede ser temperatura de rocío o puede ser presión de rocío, ¿cierto? Es esa temperatura o presión donde la mezcla empieza a condensarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer para poder calcular lo que es la temperatura de rocío, la presión de rocío? Entonces, fíjense lo que dice acá. Entonces, si además de la composición de una corriente de materia, pues obviamente ya suponemos que conocemos flujo, composición, todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a especificar una fracción de vapor de 1 y una temperatura. Entonces, ¿qué hace Heisenberg? Cuando tú le especificas una fracción de vapor de 1 y le especificas una temperatura, ¿qué va a calcular Heisenberg? La presión del punto de ¿qué? De rocío. Es decir, lo que te va a decir es, a esa temperatura, ¿cierto? ¿Cuál es la presión que debe tener el sistema
para que se genere la primera gota de ¿qué? De condensado. O en el caso contrario, tú determinas una presión constante, supongamos una presión atmosférica, tú pones fracción de vapor de ¿qué? De 1, ¿y qué va a hacer entonces el simulador? Te va a calcular la temperatura a esa condición de presión para que entonces esa mezcla se genere la primera gota de ¿qué? De condensado, ¿cierto? En el caso contrario, el cálculo de punto de burbuja va a ser lo contrario, valga la redundancia. En vez de ahora poner fracción de vapor 1, ahora se pone fracción de vapor ¿qué? 0. Y puede ingresar ya sea una temperatura y me calcula la ¿qué? La presión. O ingreso una presión y me calcula la ¿qué? La temperatura de rocío o de burbuja, ¿cierto? Entonces vamos a ver el ejemplo aquí con nuestra mezcla que tenemos por acá. La borré. Entonces vamos a agregarla nuevamente aquí de rapidez. Tenemos, necesita aquí. No. Entonces vamos a agregarla por acá. Nuestra corriente. Entonces agregamos rápidamente acá. Vamos a poner aquí corriente hidro. Entonces agregamos las composiciones. Le vamos a decir etano hay 0.1, 0.4, 0.3, 0.2. Listo, entonces ya tengo las composiciones. Se borraron. 0.1, 0.4, 0.3, 0.2. Listo. Entonces fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a poner una fracción de vapor de 1, ¿cierto? Entonces, y voy a suponer que esa mezcla se encuentra a una presión atmosférica. Entonces vamos a decir que está a una presión de 1 atmósfera. Bien. Entonces, ¿qué me acaba de calcular Heises? Me acaba de calcular la temperatura de rocío. Es decir, que esa mezcla de sustancias que tengo ahí de hidrocarburos va a empezar a condensarse a una temperatura de ¿qué? De menos 31.91 grados centígrados. O sea que ya después de menos 31 grados, o sea, menos 30 grados, menos 28 grados, ya ahí la mezcla se empieza a condensar, ¿cierto? Entonces, en el caso contrario, voy a borrar acá la presión, la fracción de vapor, y ahora voy a agregar, en vez de 1, voy a agregar 0. ¿Y qué entonces en este caso me calcula el simulador? A una presión atmosférica. En este caso me calcula la temperatura de burbuja, es decir, que a una temperatura de menos 129 grados centígrados es donde la mezcla empieza a generar la primera burbuja de ¿qué? De vapor, ¿cierto? O sea que a una temperatura de menos 129 grados esa mezcla a presión atmosférica se encuentra en estado ¿qué? Gaseoso, ¿cierto? Y que ahí en adelante ya se va a empezar a pasar a estado ¿qué? Gaseoso completamente, ¿cierto? Dígame. Con respecto a la temperatura, porque uno es mayor y la otra menor, se supone que cuando se condensa es mucho menor. Por eso, cuando estamos condensando, estamos disminuyendo ¿qué temperatura? Y la de burbuja, estamos ¿qué? Aumentando temperatura. Este es de burbuja. Por eso, o sea, si tenemos aquí la temperatura de menos 129, significa que a esa temperatura de menos 129 se genera la primera burbuja, ¿cierto? O sea, que ya ahí entonces empieza a aumentar, o sea, empieza a aumentar la temperatura y empieza a evaporar, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasaba en la anterior? En la anterior yo tenía totalmente gaseosa la mezcla, ¿cierto? 1. ¿Y qué sería esta temperatura? Esta temperatura, ya se supone que la mezcla está totalmente gaseosa. ¿Dónde es que se te va a empezar a condensar la mezcla? Se te va a empezar a condensar en los menos 31 grados, pero ojo, a los menos 31 grados donde apenas se está empezando a condensar, o sea, la primera gotica de condensado. Para que esté totalmente entonces condensada, ¿qué temperatura tiene que bajar? A los menos 129 que viste ahorita. A esos menos 129 que la mezcla se encuentra totalmente condensada
y que a partir de esa temperatura de menos 129 en adelante es donde se va a empezar a generar las primeras burbujas de ¿qué? De vapor, y la mezcla entonces empieza a convertirse de estado líquido a ¿qué? A gaseoso. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro la respuesta del compañero? Exacto, exacto. Entonces ya puede empezar a jugar con eso, muy bien. Entonces, sino que aquí tome los extremos, punto de burbuja y punto de rocío, que es donde se genera la primera condensado, gota de condensado y primera burbuja de lo que se está evaporando. Bien, ¿quedó claro eso? Bien, entonces sigamos. Entonces, aquí les tengo unos ejemplos propuestos para que ustedes en casa, cuando estén viendo el video, puedan tomar como referencia este ejemplo, estas sustancias que estamos agregando acá. Fíjense que aquí estamos agregando varias sustancias, metano, nitrógeno, ácido sulfúrico, y pueda con esas condiciones, y acá hay un flujo molar, una presión, puede hacer estos ejercicios que están planteados acá. ¿Ok? Entonces les dejo eso como para que lo trate de hacer. Acá hay uno de punto de burbuja, uno de punto de rocío. Bien, listo. Entonces, en el caso de las corrientes de energía, como les dije, muy sencillo, simplemente agregamos la corriente de energía y le agregamos el valor. O sea, ¿cuánto va a ser? 1000 joules, 500 joules, 5000 calorías, 4000 calorías. Pues ahí solamente se necesita eso, ingresar, en este caso, la cantidad de calor que se va a agregar, ¿vale? Entonces, listo. Entonces pasemos a la unidad 3, que es la estimación de propiedades, que es muy importante también. Entonces, Aspen HYSYS, dentro de sus menús de opciones, posee lo que se llama la opción Utilities, que es un complemento, es una herramienta que nos va a permitir hacer análisis de propiedades de transporte, propiedades termodinámicas de una mezcla de sustancias, ¿vale? Entonces vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, por ejemplo, acá vemos algunos ejemplos de los diagramas que podemos hacer. Podemos hacer diagramas de presión-temperatura, presión-volumen, presión-entropía, temperatura-volumen, temperatura-entropía. Y también podemos mirar otros tipos de propiedades como son diámetro, caída de presión en tubería, tabla de propiedades, en fin, es bastante amplia las cosas que podemos hacer con esta parte que se llama Utilities, y vamos a ver en qué consiste. Entonces, para mostrarles lo que son estas Utilities, que son estas que están acá, entonces vamos a mirar ya esto que está aquí. Entonces vamos a tomar como referencia nuestra corriente de materia que tenemos por acá, ¿cierto? Vamos a terminar de definir esa corriente. Vamos a suponer, vamos a ahorrar por acá esta fracción de vapor, y vamos a decir que está a una temperatura de 30 grados y vamos a ponerle un flujo de 100, ¿vale? Entonces ya tenemos definida nuestra corriente, y vamos entonces a mirar lo que es el menú de Utilities, ¿cierto? Que es una de las herramientas, pues, que es bastante importante en esto que tiene que ver con lo que son corrientes de materia, ¿vale? Entonces, miren cómo se hace. Entonces, yo estoy acá, estaba en Worksheet, ¿cierto? Estaba aquí. Aquí es donde estamos ingresando pues la información de nuestra corriente. Aquí hay una pestaña que se llama Attachments, ¿cierto? Entonces, ahí en Attachments aparece una opción que se llama Análisis, ¿cierto? Entonces, le damos ahí donde dice Análisis y le damos aquí donde dice Crear. Entonces, cuando le damos Crear, entonces nos aparece esta ventana que está acá, donde vamos a poder mirar las utilities, que estas son las que se llaman utilities, que podemos hacerle a esa corriente que tenemos ahí, a esa mezcla de sustancias que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, dentro de todas estas que aparecen aquí, hay unas que de pronto desconocen, no manejan bien, y hay otras que son bastante prácticas y que arrojan una información a veces muy útil cuando se habla de diseño de procesos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar uno de los ejemplos de esas propiedades que son importantes. Por ejemplo, esta que se llama Pi Size.
¿Qué permite esta utility de pile sizing, esta estimación de propiedades? Entonces les voy a mostrar qué permite este pile sizing. Cuando yo abro pile sizing, esta es una utility, una herramienta que me va a permitir determinar el régimen del fluido que está pasando por esa tubería, es decir, si lo que está pasando es un fluido turbulento o un fluido laminar. Me va a permitir determinar aproximadamente cuál es el diámetro que debo manejar en la tubería. Me va a permitir seleccionar lo que es la cédula de la tubería. Me permite entonces hacer esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo en esta pestaña, esta ventana que se me ve acá, me dice entonces que puedo seleccionar entre una cédula 40, 80, 160, pues ingreso una caída de presión por metro. Entonces, aproximadamente usted lo que está ingresando aquí es por cada metro de tubería cuánta presión se pierde. Entonces, es un dato que usted en un proceso real es fácil de obtener, porque en los procesos reales en las tuberías hay manómetros en las tuberías y usted puede calcular por metro cuál es el diferencial de presión y cuánta presión está perdiéndose por cada metro de tubería. Entonces vamos a suponer que esta es una tubería donde hay una caída de presión muy baja. O sea, vamos a decir que se pierde por cada metro de tubería, se pierde apenas 0,001 atmósferas por metro aquí. Listo, entonces fíjense que inmediatamente yo ingreso esa caída de presión por metro, me calcula el diámetro interno de la tubería. Entonces me dice que para una cédula de 40, el diámetro interno debe ser de 40, de 1.610 pulgadas. O sea que estamos hablando, ¿cuánto es 1.6? 1.610 pulgadas. Entonces, una pulgada son 2.54 centímetros, estamos hablando de más o menos 3 centímetros, ¿cierto? O sea, que es una tubería pequeña, ¿cierto? Más o menos una tubería de un grosor más o menos así, ¿cierto? Entonces, más o menos ahí usted puede darle lógica y sentido a eso. Entonces, para ese flujo, pues estamos hablando de una tubería más o menos de este tamaño. ¿Qué podemos ver? No es la única información que podemos ver. Entonces, miren lo que me arroja. Cuando ustedes están dando mecánica de fluido, a veces esos datos eran necesarios tenerlos presentes. Entonces, por ejemplo, podemos conocer la viscosidad en centipoise. Ahí tenemos 9,013 por 10 a la menos 3 centipoise. Tenemos acá el flujo másico, 100 kilogramos hora. La velocidad. Cuando ustedes diseñaban tuberías, ustedes hicieron ya diseño de tubería. Cuando ustedes diseñaban tubería, uno de los parámetros que tenían que tener en cuenta era la velocidad lineal, la velocidad del flujo lineal en la tubería. Tenemos la densidad, ¿cierto? Aquí tenemos la densidad de la mezcla. Me da la fase, me dice que está en vapor, ¿cierto? Me dice que el número de Reynolds es de 9595 por 10 a la 4, o sea, efectivamente es un flujo turbulento, ¿cierto? Me da el factor de ¿qué? De fricción. Me da la caída de presión, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo es el uso de esta herramienta que se llama pile sizing. Entonces, de pronto yo en un taller le mando a que me calcule y me dimensione una tubería, me indique qué régimen hay, cuál es el diámetro, cuál es el flujo, la viscosidad, y que me seleccione cuál es la geometría y las especificaciones de la tubería a usar óptima, y que me la busque en internet, qué proveedor me puede dar ese tipo de tuberías, por ejemplo. Entonces, ese puede ser un ejercicio, ¿cierto? Entonces, nada más conociendo la corriente, o sea que cuando tú tengas toda tu planta montada, toda tu simulación montada, tú puedes hacerle un pile sizing a todas las tuberías y tener una idea de cuáles son los diámetros que deben manejar en cada que. Entonces, por eso es que ahí sí también utilizamos una herramienta de diseño, ¿cierto? De diseño conceptual. Obviamente, estos son aproximaciones, ¿cierto? Que es que entonces yo voy a, entonces me dio el diámetro de cuánto, de 3 centímetros aproximadamente. Entonces yo pido un proveedor que me arroje una tubería de 3 centímetros, sino que busco una comercial. ¿Cuánto viene comercial de aproximado? Entonces un poquito más grande, ¿cierto? Listo, que eso se llama factores de seguridad, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta referente al pile sizing? Bien, vamos a otra herramienta que nos permite hacer cálculo de propiedades, que se llama Property Table.
Cuando ya usted hace un análisis de propiedades, aquí le aparece en esta ventana lo que ha hecho. O sea que en este momento hemos hecho PySize. Usted puede añadir otro, vamos a crear otro. ¿Qué otro vamos a crear? ¿Cuál de estos vamos a utilizar? Entonces vamos a utilizar este que se llama Property Table. Entonces vamos a ver que este es bastante interesante también. Entonces, ¿qué permite el Property Table? Ojo y atento a esto. El Property Table me permite comparar y hacer análisis de sensibilidad. ¿Cómo así? Entonces, muchas veces cuando nosotros planteamos aquí los ejercicios, yo le decía en la subrutina de cálculo y los objetivos de la simulación, y ojo con esto porque esto es lo que usted en su trabajo, cuando yo me refiero a análisis de resultados, es lo que usted debe hacer. Entonces, por ejemplo, usted quiere ver para esa corriente que tiene ahí, cómo afecta la temperatura la composición de un componente, por ejemplo. Cómo afecta la temperatura o el aumento o disminución de la temperatura, cómo afecta la conductividad o cómo afecta la viscosidad, por ejemplo. Entonces, a través de esta herramienta usted va a poder ver qué efectos tiene una variable sobre qué, sobre otra, en un rango determinado, un rango que usted especifique. Entonces, ¿cómo así? Vean. Entonces, acá aparece en esta ventana inicial que es de Design. Entonces, esta parte inicial que tenemos aquí es para las variables independientes, es decir, lo que se va a cambiar, qué es lo que voy a variar y qué voy a dejar constante. Entonces, voy a dejar la presión constante. Entonces, voy a decir acá que la variable 1 va a ser presión, vamos a decir que va a ser state, o sea, que va a quedar constante, y vamos a decir que es de 1 atmósfera. Entonces, fíjense lo que dice, repito, aquí donde dice variable puse presión, aquí me aparecen, fíjense, vapor, fracción de vapor, temperatura, entalpía. Entonces, yo voy a decir que la presión permanece, ¿qué? Constante. Le di, ¿cómo hago para determinar que es constante? Entonces, no le doy donde dice incrementa, sino donde dice que state. Y que ese valor estable, ese valor constante va a ser de 1 atmósfera. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer que cambie? Te voy a hacer que cambie la temperatura. Vamos a hacer que incremente. ¿Y que incremente desde dónde? Incremente desde menos 129 grados centígrados hasta una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces vamos a darle ese intervalo. Aquí entonces me dice el número de incrementos. Ahí le selecciono desde cuánto en cuánto aumente. De 10 en 10, de 5 en 5. Listo. Entonces aquí culmino mi parte inicial, que es seleccionar la variable independiente, qué es lo que va a cambiar y qué permanece constante. Ahora me voy aquí a esta parte donde dice depth prop, que eso se traduce a propiedades dependientes. O sea, qué es lo que va a cambiar. No, mentira, no qué es lo que no va a cambiar, sino qué es lo que se va a ver afectado, ¿cierto? Por ese cambio que vamos a hacer acá. Entonces, aparece en blanco, yo le voy a añadir, y miren todas las variables que me permite ver cómo se ven afectadas por cambios en entalpía, cambios en la presión, cambios en la fracción de vapor. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar acá? Vamos a ver cómo cambia, qué variable. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, fíjense la que aparece acá. Hay muchas. Presión de ácido, demanda de aire, y obviamente unas que no aplican para el caso de nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una acá. Fíjense todas las que aparecen acá: capacidad calorífica, viscosidad cinemática, densidad, entalpía, composición. Usted mire todo lo que aparece. Vamos a buscar la presión de vapor, por ejemplo. Temperatura, fase de vapor. Mire todo lo que aparece aquí. Una gran cantidad de propiedades que nosotros podemos usar dependiendo de lo que tengamos. De presión, gravedad específica, tensión superficial. Entonces vamos a utilizar esta, vapor fraction, viscosidad. Vamos a ver si encontramos aquí la presión de vapor, vapor pressure, no la encontramos. A ver, no la encontré aquí. Vapor fraction, vapor. Vamos a ver la viscosidad, por ejemplo, cómo se debe afectar la viscosidad. Entonces vamos a seleccionar viscosidad y le damos OK. Entonces aquí le estoy diciendo que lo que
quiero ver cómo se ha afectado en la viscosidad al hacer esos cambios de temperatura que planteé a una presión constante. Entonces le doy acá donde dice que calcular. Entonces le doy ahí donde dice calcular. Me calcula, ¿cierto? Me salió ya amarillito, en verdecito. Entonces me voy acá donde dice performance y entonces podemos ver lo siguiente. Entonces lo podemos ver de dos formas, en tabla o en gráfica. Entonces aquí está en tabla. Entonces aquí vemos que obviamente la presión es que constante. Vemos aquí la temperatura que va desde menos 129 a ¿qué? Hasta 50. Vemos cómo son los cambios de ¿qué? De fase. Vemos que a menos 129 está totalmente ¿qué? Líquido, y que entre menos 129 y menos 31 hay un equilibrio líquido ¿qué? Vapor, y que después de en adelante todo se encuentra en ¿qué? En vapor. Entonces aquí tenemos la viscosidad de líquido. Aquí obviamente como hay una fase ambas, líquida y de vapor, no hay datos, ¿cierto? Y después cuando ya se encuentra todo en fase de vapor vemos que cómo va cambiando. Entonces yo puedo mirar eso estable en una gráfica. Ahí tenemos, sí, vamos a darle view plot, y ahí vemos por ejemplo en esa gráfica que está ahí. Entonces en el eje Y vemos lo que es la viscosidad y lo que es la temperatura. Entonces vemos cómo a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad del gas, la viscosidad de esa sustancia se empieza a disminuir. Entonces fíjense, esta herramienta nos permite hacer ese tipo de análisis cuando queramos coger alguna corriente y queramos tomar alguna propiedad y ver cómo esa propiedad se va a ver afectada de qué. Generalmente, qué es lo que permite ver o cuáles son esas variables que vamos a poder ver el efecto. Entonces las variables que vamos a poder ver el efecto son fracción de qué, de vapor, temperatura, presión, entalpía y entropía. Bien, ¿alguna pregunta referente a esto? Esas son las independientes. Sí, estas son las independientes, o sea que estas son las que vamos a poder modificar y las otras son las que vamos a ver cómo se ven afectadas. Exactamente. Bien, muy bien. Te repito, ¿dónde es que usted piensa que esta vez ya habíamos hecho un pie sizing, ahora es property, ¿cierto? Entonces, repito, ¿dónde es que encuentra esto? En la misma corriente de materia, repito, en la misma corriente de materia usted le da clic, se va donde dice attachments y ahí en análisis le aparecen todas las disponibles, ¿cierto? Que hay. Hay muchos más y aquí hay unos que aplican, otros que de pronto no aplican. Entonces, por ejemplo, acá cuál más podemos mirar. Para esa corriente en particular, porque está analizando las propiedades de esa corriente, a esa temperatura, a esas condiciones que están ahí, ¿okay? Y lo vas a poder hacer para cualquier corriente, o sea que así como hiciste este attachment para esta corriente, si tienes 50 corrientes en tu proceso, vas a poder hacer 50 attachments diferentes y 50 análisis distintos, ¿ok? Entonces, por eso no hay problema, ¿vale? Entonces, acá hay otro que se llama User Property, que este es personalizado. Aquí usted puede coger y agregar nuevas propiedades. O sea, es bastante interesante, pero este es un poco ya más complejo. Toca meter un poquito de código de Fortran, que es el código de Hive. O sea, todos los análisis que yo haga van quedando ahí. Van quedando, fíjate, van quedando ahí. Así es. O sea, para de una vez tú cierras aquí, yo cerré la corriente, mi corriente está ahí, pero yo vuelvo e ingreso a la corriente, me voy a donde dice Attachments, Análisis, y ahí están, ¿cierto? Lo que ya yo he corrido y puedo ver lo que me dio cada uno. Por ejemplo, quiero ver qué me dio el pie sizing. Ahí están mis resultados que me había dado el pie sizing, y así los puedo ver, que eso es lo que ustedes en su trabajo, y ojo que no les pase como en semestres anteriores que hacían su simulación, les corrió y ya, ponían el pantallazo de la imagen, la diapositiva, el trabajo de que pum, ya la simulación corrió ahí. Y donde viene la parte de análisis, de interpretación de esos resultados, o sea, y qué es lo que alimenta su trabajo, todo este tipo de cositas, ¿cierto? Abrir las tablas. Entonces, por ejemplo, aquí unas cositas interesantes que usted puede hacer. Por ejemplo, usted puede aquí darle clic derecho a la corriente que tiene acá y se va acá donde dice Show Table, y entonces ahí le aparece, ¿cierto?, la temperatura, la presión, el flujo molar, ¿cierto? Y usted puede inclusive configurar
Por ejemplo, déjame ver si aquí no, estos son los que ya hicimos acá. Sí, entonces por ejemplo, usted se puede ir aquí donde dice File, donde dice Options, se va aquí donde dice Report, y usted entonces, por ejemplo, puede decir qué es lo que quiere que muestre. Por ejemplo, acá la simulación, las unidades bueno, aquí en las unidades, puede cambiar las unidades, seleccionar entre sistema internacional, sistema inglés, crear uno usted propio. En los equipos puede también modificar parte de los métodos numéricos y todo este cuento, con eso no nos vamos a meter. Aquí en las corrientes, por ejemplo, los string, material string, worksheet attachment, todo, o sea, qué es lo que usted quiere que le arroje de cada formato. Entonces, todo eso lo puede cambiar aquí en donde dice, usted se va a File, se va a Opciones, y ahí en Opciones puede modificar, por ejemplo, las unidades, acá donde dice Units of Measures, ¿ok? Ahí puede modificar todo eso que tenemos acá. Entonces, fíjense que aquí en esta corriente, entonces tenemos, pues muestra la temperatura, la presión, el flujo. Tengo entendido, puedo aquí poner a que me arroje también las composiciones. Déjame ver si me... Aquí... Show table, high... No, aquí, déjame, yo reviso y les cuento luego, ¿vale? Entonces, ya cuando tú creas la simulación, tú puedes hacer aquí cositas con lo que es el flowsheet. Puedes agregarle cositas, puedes agregarle colores, ¿cierto? O sea, ya se puede modificar o lo que es editar el diagrama de flujo como tal. O sea, que ya es como personalizarlo, ponerle colorcito, que a las corrientes aparezcan no así, sino de otro color. Ya eso son cosas que se pueden hacer cuando ya la simulación esté finalizada, ¿vale? Entonces, sigamos, ¿vale? Estamos en la parte de estimación de propiedades. Veíamos, por ejemplo, fíjense, estas son curvas de puntos de ebullición, se ven mucho en lo que son hidrocarburos. Miren esa gráfica que está ahí. Podemos ver las propiedades críticas, ¿cierto? Que a veces son propiedades importantes para el diseño de equipos. Entonces, ese se hace aquí donde dice Critical Properties. La Property Table, que era el que le acabo de explicar, el Property Table, aquí está, todo esto es lo que les expliqué ahorita, que quedó registrado ahí. Entonces, por ejemplo, fíjense esa gráfica que está ahí. Entonces, esta gráfica representa el cambio de la densidad de un gas referente a la presión, o sea, cómo cambia referente a la presión, ¿vale? Muy bien, tenemos que también se lo expliqué ahorita, que es el PySizing. Fíjense que ya aquí en la presentación está todo lo que les expliqué hace un momento, el PySizing. Entonces ahí está, cuál es el que hicimos y cómo se agrega. Aquí les explicaba lo de las tuberías, lo de los diferenciales, de cómo mirar las caídas de presión en las tuberías, que ese es un dato que se asume si no se tiene, o sea, se puede dar una aproximación, pues si está en campo es fácil de calcular. Aquí vemos los resultados que nos arroja el PySizing: fase, viscosidad, flujo, velocidad en la tubería, la densidad, el número de Reynolds, el factor de fricción. Que eso fue lo que vimos en el ejemplo que hicimos hace un momento. Bien, entonces vamos a pasar ahora a una parte que es importante para los que van a trabajar con crudo en su proyecto, o que van a trabajar con hidrocarburos o crudo, ¿cierto? Corrientes de crudo como tal. Entonces vamos a ver lo que es caracterización de crudo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la caracterización del crudo? Como les dije cuando hablamos de los paquetes termodinámicos, y como es de su conocimiento, el petróleo, ¿cierto?, está constituido de muchos componentes, que si nosotros queremos incluir un crudo a una simulación, sería bastante engorroso ingresar componente por componente que compone un crudo. Entonces, para evitar eso, entonces se maneja un concepto que se llaman los pseudo componentes, que era lo que hablamos en ese momento referente a la simulación, los pseudo componentes.
Entonces, les comparto lo que dice acá la presentación. Dice, en el refino de crudo trabajamos con componentes ficticios o pseudocomponentes. ¿Qué son estos pseudocomponentes? No son compuestos conocidos y definidos cuyas propiedades son determinadas por procedimientos de caracterización. Entonces nos dice, el crudo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos de muy similares propiedades y características que hace muy difícil la separación completa de unos de otros que tengan que simular un rango de temperatura de ebullición. Debido a esto y a la multitud de compuestos diferentes presentes, o sea, lo que les acabo de mencionar, en el crudo se deben crear pseudocomponentes. ¿Qué son los pseudocomponentes? Pues aquí les dice que no serán más que una agrupación de compuestos que están dentro de un rango de temperatura de ebullición o a una determinada temperatura. Entonces se agrupan, ¿cierto? Esos compuestos que más o menos a esas mismas condiciones de temperatura, pues tienen ese punto de ebullición, ¿vale? Entonces, ¿qué hace HYSYS? Entonces HYSYS permite crear esos pseudocomponentes a partir del ingreso de unos datos o unas propiedades del crudo que ustedes en algún momento tuvieron que de pronto hacer algún laboratorio o lo vieron en alguna clase, por ejemplo el API, curvas de ebullición, de lo que es la caracterización del crudo, los ensayos que se le suelen hacer a este tipo de sustancias. Entonces fíjense, dice, HYSYS crea estos compuestos con solo la introducción de una serie de datos fácilmente obtenibles por ensayos de laboratorio de una muestra de crudo. En nuestro caso lo que disponemos es de una curva de destilación y a partir de estos datos HYSYS obtiene lo que se necesita para crear y caracterizar el crudo. Entonces, generalmente en los ensayos de laboratorio de crudo se cuenta con algo que son las curvas de destilación, que podemos ver un ejemplo aquí en esta presentación que tenemos acá. Entonces aquí vemos una curva de destilación donde vemos en el eje Y lo que es la temperatura de ebullición y el porcentaje de volumen acumulado, ¿cierto? Y vemos entonces acá, para cada temperatura, que se va formando, ¿cierto? A medida que vamos aumentando la temperatura. Entonces aparecen inicialmente los butanos, compuestos livianos, la nafta pesada, queroseno, gas para residuo vacío, y ya por último lo que es el residuo de vacío como tal. Entonces, estas curvas de destilación son obtenidas, repito, a través de ensayos de laboratorio. O sea que si usted va, si su proceso o lo que usted vaya a hacer es un crudo, y por ahí creo que vi algo de una planta que tiene crudo, que manejan alquilación, no sé si alquilación o alguno que es el que maneja que va a ser como una fraccionadora, detanizadora. Bueno, en el caso de ustedes de pronto ya son compuestos ya que livianos, esto es más sencillo, pero si de pronto iban a simular una torre de destilación o se va a simular una destilación de crudo, es necesario esto, ¿vale? Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, repito, pues, generalmente cuáles son los información o datos que usted debe tener para poder hacer una caracterización del crudo, son los que les estoy mostrando en esta presentación. Son la curva de destilación, la composición de ligeros finales, o sea, en volumen, las propiedades del crudo, en este caso el peso molecular y la gravedad API, o sea, los grados API del crudo, son los que se necesitan para poder ingresar y caracterizar el crudo. Repito, entonces, generalmente, ¿cuáles son? Curvas de destilación, lo que es composición finales de los productos ligeros, grados API, peso molecular del crudo. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a poder ingresar toda esta información? Entonces lo vamos a agregar a través de un asistente en el simulador que se llama Oil Manager. ¿Ok? Exactamente. Todo eso, entonces eso es lo que tú vas a necesitar, exactamente. Entonces, todo eso es, por ejemplo, si tú vas a Copetrol, vas a cualquier refinería, en los laboratorios ellos ponen pequeñas porciones de crudo y hacen todos esos ensayos. Entonces eso ya está listo, o sea que un ingeniero que usa el simulador debe disponer obviamente de toda esa información. Entonces el crudo de caño limón, de no sé qué, ya todo eso está caracterizado. En la literatura se puede conseguir cierta información de ello, pero realmente la información más certera es la que está en el laboratorio de
diferentes empresas de refinerías, ¿cierto? Que tienen o manejan crudo, porque no necesariamente una refinería es la única que maneja crudo, porque hay otras pequeñas empresas que compran crudo y hacen procesos de petroquímicos, ¿cierto? Y hacen su propio proceso, lo hacen, por ejemplo acá hay varias en Cartagena, ¿no? Que utilizan pequeñas, hay hipoprocesos, ¿no hay? Las calmas, exactamente. Bien, entonces, ¿dónde se hace todo este ingreso de esa información? A través del Oil Manager. ¿Dónde está ese Oil Manager? Ese Oil Manager está en el ambiente de Properties, ¿cierto? O sea, en el ambiente inicial, en el ambiente donde ingresamos lo que es, los componentes, paquetes de qué, de propiedades, todo eso, ¿cierto? Entonces, miren la información, vamos a hacer el ejemplo del ingreso de un crudo, la caracterización de un crudo, y disponemos de esta información. O sea, usted se va a sentar en el simulador, va a ingresar el crudo, va a caracterizarlo, qué es lo que debe tener inicialmente, al menos esta información que le estoy mostrando acá. Primero, ensayos de curva de destilación, datos de gravedad API, entonces los API los van calculando de acuerdo al destilado que se va generando, y datos de viscosidad, ¿cierto? Para los porcentajes destilados que se están haciendo. Entonces fíjense la información que se tiene acá. Todo esto se va a poder agregar en el simulador, eso que vemos ahí. Y es lo que nos va a permitir crear el crudo, y ahí eso es lo que va a permitir que se creen los pseudo componentes. Entonces, vamos a ir avanzando acá, y mucha atención a esto, porque cuando venga el taller, venga la parte de donde usted va a poner en práctica, le va a tocar caracterizar crudo, le va a tocar hacer esto, y pues quiero que si hay dudas las haga en este momento, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el Oil Manager? Entonces, presta atención, aquí tengo todo por pantallazo muy bien explicado, estoy muy atento, ¿vale? Entonces, con esto cerramos la clase hoy, con esto del Oil Manager. Entonces, estamos en el ambiente nuevamente de Property, ¿sí se da cuenta? Estamos en Property. Estábamos antes en Simulation, ¿cierto? Era donde estamos agregando los equipos, las corrientes. Pero si vamos a agregar un Oil Manager, debemos irnos nuevamente al ambiente de Property. Entonces, dentro de las carpetas que aparecen ahí, ¿cierto? Están en azul ahora porque ya agregamos unos componentes, agregamos un paquete de fluido. Entonces hay una carpetita que se llama Oil Manager. También aparece en la parte de arriba como un barril y una gotica de crudo, ¿ves? ¿Cierto? Entonces usted le da ahí en Oil Manager y le da entonces lo que dice Add. Cuando usted le da ahí en Add, entonces le aparece lo siguiente. Entonces le aparece esta ventana en donde le aparece la definición de la SAI, o sea, de la mezcla de hidrocarburos que va a hacer, le aparecen las configuraciones de los cálculos que se van a utilizar. Bien, entonces fíjense lo que nos dicen acá. Aquí introducimos nuestros datos obtenidos del laboratorio, y Heisey, con los puntos que hemos introducido, crea las curvas de las características del laboratorio. Lo primero que debemos definir será el método de extrapolación para el cálculo de los puntos, y dicho método es el de Lagrange. O sea, estos son los métodos de cálculo que utiliza el simulador, ya viene predeterminado uno con Lagrange, y es el que va a utilizar para todas las curvas. Una vez hecho esto, debemos introducir la composición de ligeros finales y los datos extraídos del ensayo de laboratorio en la pestaña de ASAE, tal como se indicó anteriormente. Entonces, les muestro, voy a irme al simulador y les muestro entonces cómo funciona. Entonces, me voy a ir al ambiente de Properties, estoy aquí nuevamente en Properties, me voy acá donde dice Oil Manager, ¿cierto? Entonces, ahí cuando yo le doy en Oil Manager, entonces me aparece la carpeta de ¿qué? De Oil Manager. Entonces aquí cuando estoy en Oil Manager tengo dos carpetas que se me despliegan de ahí, que es Input Aside, Output Blend. Entonces estoy ahí en donde dice Input Aside, ¿cierto? Y le voy a dar entonces donde dice Add. Entonces cuando le doy clic en Add, entonces me aparece lo que les mostraba ahorita ya, un poquito cambiar la interfaz, donde dice el Aside, donde usted aquí va a indicar qué tipo de Aside va a hacer, si lo va a hacer de acuerdo a una norma, la norma ACTM de 86, ACTM, y aquí viene algunas normas, o si lo va a hacer utilizando las Temperature Boiling Point, o sea, la curva de ebullición, ¿cierto? Entonces usted aquí, pues si por ejemplo escoge la norma
Entonces, basado en la norma, le va a pedir unas cosas. Si coge la curva de ebullición, les va a pedir unas cositas, ¿cierto? Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, no nos dijeron de ninguna norma, no nos hablaron de ninguna norma en específico, simplemente nos dijeron que hay unos datos de la curva de ebullición, ¿cierto? Que era esta que aparecía en la diapositiva, esta curva, acá, ensayo de destilación TDP, ¿sí lo ves? Que dice ensayo de destilación TDP, Temperature to Boiling Point. Entonces, ese es el que nosotros vamos a seleccionar acá. Por eso es que aquí donde dice Assay Type, entonces ahí no es que estaba aquí. Entonces aquí donde estaba el Assay Type era donde yo había puesto TDP, aquí, TDP. Entonces, si utiliza el de la norma, utiliza pues el que sea referente a la información que usted disponga. Entonces, volvamos acá a la presentación y vamos mirando el paralelo acá con el software, ¿vale? Entonces, recuerden, All Manager, Input, añadir, y entonces se le va a abrir una pestañita donde usted va a indicar qué tipo de assay va a hacer, ¿cierto? Entonces, aquí está. Bueno, antes de eso nos hablan de lo que era el método de extrapolación que va a usar. O sea, como él va a empezar a crear componentes nuevos, los pseudo componentes, él utiliza un método de extrapolación. ¿Qué es un método de extrapolación? A partir de unos datos, él te va a calcular unos nuevos, se va a ir aproximando. Entonces, aquí aparece, fíjense, cambiamos acá está los métodos de extrapolación para la destilación, para el peso molecular, para las viscosidades. Entonces se cambia Lagrange. ¿Dónde se hace ese cambio? Ese cambio se hace aquí. Entonces me voy acá y ese está acá, dice Calculation Defaults aquí, y ahí está. Entonces fíjense que ahora mismo está en Probability, entonces yo lo puedo cambiar todo a Lagrange, Lagrange. Ahí utiliza mínimos cuadrados. Ahora mismo el que tiene predeterminado mínimos cuadrados. Usted debe saber que es un ajuste de mínimos cuadrados, un método de ajuste de datos. Entonces aquí cambia Lagrange, ¿vale? Entonces eso es lo que teníamos acá en la presentación, en la parte de los cálculos, cambiar a eso. Entonces, luego de esa parte que viene, entonces veamos, luego que ya nosotros sabemos qué tipo de análisis vamos a hacer, entonces aquí está. Vemos entonces que se va a utilizar un análisis por curva de puntos de ebullición, TBP. Entonces, eso es lo que se abre, es la ventana que les mostraba anteriormente. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? Presta atención. Entonces, lo primero que hay que hacer es, aquí donde dice Distillation, tenemos Light Ends, que son toda esta parte que está acá, Distillation, Light Ends, Bulk Property, Density, Viscosity. Es donde, en todo eso es donde nos vamos a empezar a mover, por toda esa parte que está ahí. Entonces, ¿qué aparece acá? Light Ends. ¿Usted conoce o dispone de información de la composición de los componentes finales? Puede que sí, puede que no, dependiendo del análisis laboratorio que tenga. Si sí conoce información, entonces usted le dice Input Composition. Entonces aquí donde está ahí, entonces me voy a ir acá al simulador y miren. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá, entonces voy a seleccionar el TDP. Entonces fíjense que ahora mismo en donde dice Light Ends dice Ignore, o sea, ignórelo. O sea, que no lo tenga en cuenta, pero yo conozco datos de los Light Ends, yo sí conozco eso. Entonces donde dice Light Ends yo le voy a dar Input Composition. Entonces, él me va a abrir una ventana donde dice Distillation, donde dice Light Ends. Entonces, ahí en Light Ends, entonces fíjense, me aparece metano, etano, propano, butano, que eran los componentes que yo tenía que agregados. Y entonces, ahí es donde yo voy a poder ingresar la composición de esos compuestos livianos, que era la información que me daban en la tabla que teníamos al inicio del problema. Vamos a recordarles dónde estaba esa tabla. Esa tabla era la que teníamos por acá. Entonces fíjense, era la que teníamos por acá, esta que está acá. Aquí está, composición de los componentes que ligeros, Light Ends, de propano, ibutano, N-butano, dipentano, N-pentano. Entonces esa es la composición que vamos a agregar allá.
no, la composición de los compuestos finales, ligeros, o sea, porque dentro de una corriente de hidrocarburo, ¿cierto? Hay una proporción de liviano, ¿cierto? Entonces, eso el laboratorio lo calcula y entonces estos son componentes que sí vamos a ingresar, o sea que estos componentes que vemos aquí, propano, butano, N-butano y pentano, N-pentano, son compuestos que hay que agregar inicialmente al simulador, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la pestaña ya de Input in Composition, donde dice Light Ends, entonces se nos va a abrir esto. Ahí está, mírenlos. Ahí tenemos los componentes. Tenemos, a ver por qué me sale aquí la barra de herramientas. Quiero que no me salga eso para poder agrandar. Entonces, fíjense, aquí está lo que son los componentes livianos, que eran los que aparecían en la tabla esa que les mostraba hace un momento. Ahí está, mire, propano y butano, N-butano y pentano, N-pentano, y agrego su composición. Esas composiciones, ojo, tienen que ser volumétricas, ¿cierto? En porcentaje volumétrico, porque la tabla me decía que era composición volumétrica. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, ahí están las composiciones volumétricas de los light ends. Ya ingresé la información inicial de los ensayos de laboratorio que tengo. ¿Qué se va a ingresar ahorita? La curva de puntos de ¿qué? De ebullición. O sea, ¿qué es lo que vamos a ingresar ahorita? Esta información. O sea, vamos a agregar esta tabla que está acá, los ensayos de destilación TDP. Entonces, ¿dónde se ingresa eso? Entonces, donde dice distillation, donde vamos a poner, fíjense, antes donde estábamos acá donde decía que light ends, ¿cierto? Ahora bajamos donde dice que distillation. Entonces ahí en distillation, entonces aquí tenemos que va a ser en molar, la base molar, y tenemos lo que es la información, los porcentajes molares y las temperaturas. Por este lado tenemos los porcentajes de la mezcla y las densidades. Entonces, que ya es otra información que vamos a agregar, que es la densidad. Entonces, entonces vamos a ir mirando cómo fue que se agrega los puntos de ebullición. Entonces, fíjense, miren la temperatura, entonces aparece menos 15, 46, 92, 148, 235, 313. ¿De dónde alimenté yo toda esa información? De la tabla, aquí está, ¿cierto? Obviamente aquí aparece en grados que Fahrenheit, ¿cierto? Acá está apareciendo en grados que centígrados, ¿cierto? Entonces, esas son todas las temperaturas que ingresé y los porcentajes de destilado, mírenlo acá, 0.855, 5.4, 10.5, son los que yo estoy cogiendo y agrego acá, mírenlos ahí, 0. El MW, este de acá es molecular weight, peso molecular, ¿bien? Entonces, fíjense, ahí está, miren, 0.85, 5.4, 10.5, 20, 30, 42, son los que estoy ingresando acá, mírenlo acá. Miren, 0.85, 5.4, 10.5, 20, 30, ahí está. Y su respectiva temperatura, que acá la está en simulador predeterminada en grados centígrados, que usted eso lo puede cambiar. Si usted desea, vaya a opciones y lo cambia pues a su antojo. Ya agregué la curva y las curvas de ¿qué? De ebullición, ¿cierto? Ahora voy a agregar la otra información que tenía inicialmente, que eran las densidades, que son estos API que están acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir ahora a la pestaña de densidad, fíjense, de densidad, y vemos que hay unos espacios en blanco y otros que sí se ingresa información. ¿Por qué? Porque vemos que en la tabla que nosotros tenemos de las API, de los grados de API, está dentro de todos estos valores que hay aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. De estos 9 valores tomaron solamente unos cuantos, tomaron el de 10.5, el de ¿qué? El de 30, el de 54.8, el de 70 y el de 87.2. ¿Y qué viene representando esto? La gravedad API, ¿cierto? La densidad API. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a abrir acá. Es lo que vamos a agregar en la nueva pestaña ahí del simulador, que es Density.
Ahí estamos en déficit, aquí está. Entonces, aquí usted aquí predeterminado el simulador está mostrando la densidad en kilogramos por metro cúbico, pero cuando usted agrega ahí, va a agregar la densidad, se le despliega una lista en donde aparece API, o sea que usted dirá, profe, pero ahí está mostrando es que kilogramos sobre metro cúbico, y usted la información de la tabla ya lo tiene en grado que API. ¿Qué pasa? Que cuando al momento que yo ingresé esta información acá, ¿qué fue lo que hizo? Usted puede seleccionar API, el simulador lo está mostrando en las unidades predeterminadas que tiene, pero usted esas unidades se las puede cambiar, ¿vale? Exacto, o sea que en vez de que aquí aparezca kilogramos metro cúbico, aparezca esa API. O sea, cuando yo, por ejemplo, yo me pongo aquí, pum, y pongo tal valor, y se me explica para poder seleccionar ¿qué? API. Bien, entonces fíjense que ya ingresamos. ¿Qué hemos ingresado hasta el momento? Ingresamos light ends, agregamos curva de ¿qué? Destilación, agregamos tabla de densidad de API. ¿Qué viene ahora? Las viscosidades. Si se dan cuenta, en la información que me da el problema, tengo una tabla de datos de ¿qué? De viscosidad. Y ojo, me aparecen unos porcentajes de destilado, o sea, basados en estos mismos porcentajes que tenemos acá, me aparecen algunos cuantos. Pero fíjense que tengo dos viscosidades, una a 100 grados Fahrenheit y la otra a 200 ¿qué? A 210, que eso es lo que se conoce como viscosidad 1 y viscosidad ¿qué? 2, que es la que aparecen aquí en el simulador con el nombre de Viscosity 1 y Viscosity 2. Mírenla acá, Viscosity 1, Viscosity 2. Entonces, voy a la primera curva que es Viscosity 1, aquí la tenemos, Viscosity 1. Entonces, esa es una viscosidad que es centipoise, o sea que es una viscosidad dinámica. Ustedes saben que hay dos tipos de viscosidades, ¿cierto? Una que es centipoise y otra que se expresa en otra unidad. Entonces, ¿qué nos dice acá? Entonces me pongo acá viscosidad 1, dinámica, pongo la temperatura a la cual se está haciendo, 37.78, y aquí entonces empiezo a agregar las viscosidades que están en la tabla que les mostraba hace un momento. Ahí está. Entonces me dice que qué curva uso, entonces voy a usar las dos. ¿Por qué voy a usar las dos? Porque la información de los problemas que yo tengo los dos tipos de viscosidad. Entonces aquí tengo viscosidad 1, que es esta que está acá, y aquí tengo la de viscosidad que 2. Entonces acuérdense que una es a 100 grados que Fahrenheit y la otra es a qué, a 200, sino que aquí la roja es en grados que centígrados porque es la unidad predeterminada que tiene. Y ahí tenemos entonces la viscosidad que 2, ¿cierto? Esta es la viscosidad. Y, profe, ¿de dónde sacó toda esa información? Toda la información del ensayo laboratorio que me da el ejercicio inicialmente, ¿cierto? Entonces, luego que ya termino de agregar las viscosidades, ya estoy prácticamente listo para empezar a definir mi parte final. Pregunta, ahí también aparece para saber yo dónde la voy a relacionar con respecto a Sí. el valor de la viscosidad. Sí, señor. Exacto. Entonces, luego que ya yo terminé de ingresar toda mi información en el input aside, que lo hicimos aquí en input aside, entonces me voy a donde dice output blend. Mucho cuidado con esta parte que viene acá. Entonces, ¿qué es el output blend? ¿Qué es? En español se traduce en cálculo de la corriente de crudo. O sea, ya lo que va a ser la corriente que final, ¿cierto? Entonces, ahí en output blend, cuando yo le doy clic en output blend, entonces me va a pedir, me sale esta ventana y yo le voy a dar donde dice que añadir. Cuando le doy añadir, me aparece esta ventana que está acá, que es el output blend. Entonces está el aside que nosotros creamos, o sea, toda la información que añadimos de laboratorio es en este ensayo que está aquí. Entonces lo añadimos, seleccionamos el aside y lo añadimos, ¿cierto? A nuestra output blend que vamos a crear. Entonces fíjense que él estaba aquí cuando él estaba acá. Él estaba aquí, ¿cierto? Yo le doy a añadir y ¿qué va a pasar? Entonces me pasa a esta, ¿cierto? Que está aquí, que ya es el output que yo voy a crear. Entonces me pide que seleccione el tipo de unidades que quiere que me muestre la corriente de crudo. Voy a decir que me muestre en volumen líquido, ¿cierto? Y ya me aparece en verde acá abajito. Entonces me aparece blend was que calculé, o sea que ya me aparece la corriente que fue calculada. Entonces ya en ese momento, cuando yo le di añadir y le di
le di calcular. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Entonces le doy clic aquí donde dice Install Oil y Output Blend, y ya me aparece acá en las tablas los pseudo componentes. Entonces, esto que aparece aquí como NDP, todos esos son pseudo componentes. Entonces me aparecen las tablas, mire, con los pseudo componentes que se crearon. Y entonces la pregunta es, ¿cómo instalo yo esa corriente de cruz entonces a la simulación? Entonces le doy acá donde dice Install Oil. Cuando yo le doy ahí en Install Oil, en el ambiente de simulación me aparece una corriente con una gotica de crudo, como una gotica negra, que entonces allá es una corriente de ¿qué? De crudo. Bien, se pueden analizar las propiedades del crudo que se obtuvieron, acá donde dice Property Plot, donde dice Distribution Plot, Composite Plot. Entonces esas son estas gráficas que están acá. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que es la composición, el volumen de nuestra mezcla de crudo, nos da los puntos de finales de lo que es nafta, queroseno, diésel liviano, diésel pesado. Entonces nos da los puntos finales de cada una de esas mezclas, y así, entonces finalmente nosotros tenemos pues nuestro crudo ya creado, y que ese crudo pues entonces puede ser alimentado a una columna de ¿qué? De destilación, una fraccionadora o del equipo donde vaya a ser utilizado ese ¿qué? Ese crudo. Exacto, son los puntos finales, los cortes, exacto, la temperatura de corte de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, la nafta está diciendo que está aproximadamente a 356 Fahrenheit, en ese caso, en ese corte. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de eso. Entonces, fíjense, está este caso estudio planteado que dice, que más o menos para que tengan idea de qué les puedo poner en el taller, dice: se poseen los siguientes datos de laboratorio para un crudo. A partir de esto, realice la caracterización del crudo en HYSYS y determine los cortes y temperatura final presentes, ¿cierto? O sea, la última gráfica que mostraba acá. ¿De qué le estoy dando? ¿Qué viene siendo esto? ¿Qué viene representando esta tabla? La curva de qué? Este es TDP, o sea, que ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Por TDP. Esta es la tabla de los puntos de ebullición. ¿Qué tengo? Los light ends, ¿cierto? La composición de los que, de los light ends. Y no tengo tabla de viscosidad y no tengo tabla de qué, de densidades. Simplemente tengo las bulk properties. Profe, ¿dónde ingreso esas bulk properties? Esas bulk properties las ingresa aquí. Cuando usted está haciendo el ASAI, aquí aparecen las bulk, ¿cierto? Property, ahí es donde entonces ingresaría. Fíjense que en el caso de este crudo de ensayos de laboratorio que tenemos la destilación, tenemos los light ends y las bulk property, pero no tenemos ni la viscosidad ni la densidad, o sea que no siempre va a ser la misma información que se dispone. Entonces ese caso queda planteado en las presentaciones para que entonces usted se ponga, se siente, tome como referencia la clase, el video que van a tener de acá, y empiece a plantear su ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer inicialmente? Antes de pasar a este caso estudio, deben replicar el ejercicio que está aquí modelado, o sea, que está paso a paso. Antes de pasar al caso estudio, deben hacerme este que está planteado ustedes en HYSYS primero. Luego que ya haga entonces sí pasa al caso al caso estudio. Entonces, ¿qué va a quedar para el próximo miércoles? Va a quedar una pequeña actividad. ¿Qué van a hacer para el próximo miércoles? Los grupos de trabajo hicieron el seguimiento, hicieron las exposiciones, o sea, pueden ser esos grupos no más de 5 personas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan para la próxima clase? Entonces, estamos hablando próximo miércoles. Entonces, vamos a tocar los dos temas que vimos hoy. Va a ser la actividad. Uno va a ser de cálculo de qué, de puntos de burbuja, puntos de rocío, cálculo de propiedades, y el otro va a ser de caracterización de crudo. ¿Qué van a hacer? Para el caso de la primera actividad es esta, la que aparece aquí como ejemplos. Entonces, un primer ejemplo que es evaporación espontánea isotérmica. Él dice, asigna una presión, o sea, todo esto lo hacen basado a ¿qué? A la corriente que se agrega acá. Aquí tienen el ejemplo, ahí tienen los componentes que hay que agregar,
las condiciones de temperatura, presión, y aquí tiene los ejemplos y lo que debe hacer. Entonces aquí le dice, así una presión de 7500 kilopascales y una temperatura de 10 grados, cuánto es la presión vaporizada, por qué la corriente ya no está completamente especificada. Después le dice, asigne un flujo de 100 kilogramos hora y observe lo que aparece en la baja verde. Entonces aquí están todas las instrucciones. Pues van a hacer una evaporación isoentálpica. Ahí están todas las instrucciones y unas preguntas que deben responder. Entonces, esta es la primera parte de la actividad. Esta que es la de cálculo de puntos de burbuja en una corriente de materia. Son esta y esta que está acá. Estas tres cuadros. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Que ahí está lo que debe hacer y el paso a paso. Entonces, eso lo hacen en un trabajo, lo organizan así como hicieron el seguimiento, o sea, ponen las instrucciones, sus pantallazos, el análisis de las respuestas, porque ahí le están pidiendo unas preguntas y le están preguntando el por qué. Luego de eso, ¿qué viene? Luego de eso, entonces, viene el ejemplo que está planteado, este que está acá. Pero entonces, ¿cómo debe usted trabajar esto? Entonces, antes de pasar a hacer el caso de estudio, para que usted coja la práctica y coja la experticia en este ingreso de caracterización del crudo, usted va a sentarse, va a tomar el material de la clase, va a abrir el simulador y con el video de la clase al lado va a empezar a tratar de ingresar el caso que está modelado. ¿Cuál es el caso que está modelado? Este, que ya tiene todo el paso a paso. Usted ahí va viendo si se vara o algo. Profe, me escribe, me manda un correíto, me pregunta algo donde se llegue a varar. Y ya entonces cuando usted por lo menos haga este que ya está resuelto, entonces, ¿cuál es el que me debe presentar a mí como taller? El caso estudio que está acá. Entonces, donde usted ya va a caracterizar su crudo, quiero que me muestren pues que finalmente quede instalado en el ambiente de simulación, muéstrenme todas las propiedades posibles del crudo, puntos finales, cortes finales, o sea, todo lo que le pueda agregar ahí como análisis, ¿vale? Entonces, para la idea es que aprovechen el tiempo, entonces pueden entonces empezar a trabajar de eso desde ya. Como les dije, tengo un compromiso, ¿cierto? Entonces, esa sería la actividad para el próximo miércoles. ¿Dónde va a quedar asignada? ¿Dónde la deben enviar? Ferro, ¿cierto? Trabajo bien organizado, así como algunos mandaron unos muy buenos seguimientos, organizaditos, todo, hagan lo mismo, ¿vale? ¿Alguna pregunta antes ya de finalizar referente a la caracterización del crudo? ¿Eso usted lo va a programar la entrega? Sí, miércoles la entrega. Exacto, ya más tardar le subo el video mañana y la actividad que vamos a estar en el ferro, ¿vale? Muchachos, fue un placer.